Mi hijo se fue a la costa con su esposa y su suegra y me dejó en la granja para plantar el jardín. Todo comenzó una mañana tranquila cuando entré en la cocina esperando escuchar la charla habitual, pero solo encontré silencio. Mi hijo, su esposa y su madre ya se habían ido a la costa sin decírmelo hasta que fue demasiado tarde. Me dejaron en la granja con nada más que el jardín de primavera para plantar. Lo que no sabían era que la traición tiene la capacidad de despertar una fuerza más profunda. Piensa en la persona que te rompió el corazón. ¿Ya la tienes? Empecemos. La mañana comenzó como cualquier otra. Me desperté con el canto de los gallos en el patio y el ligero aroma del café que llegaba desde la cocina. Pensé que encontraría a mi hijo en la mesa, tal vez mirando su teléfono mientras su esposa se preocupaba por su maleta. Imaginaba que hablarían de su viaje a la costa y tal vez incluso me sugerirían que los acompañara. Cuando entré en la cocina, la luz del sol matutino llenaba la habitación, pero las sillas estaban vacías. La cafetera estaba fría sobre la encimera y el aire parecía quieto, casi demasiado quieto. Tardé un momento en apartar la mirada de la mesa vacía y darme cuenta de que no estaban sus maletas. Los zapatos que solían estar junto a la puerta habían desaparecido. Las llaves del coche no estaban colgadas en el gancho. Se me hizo un nudo en la garganta al darme cuenta de que ya se habían ido. Miré mi teléfono, pero no había mensajes nuevos ni llamadas perdidas, solo el leve zumbido del silencio presionando mis oídos. Me quedé de pie junto a la mesa durante un largo rato, tratando de reconstruir cuándo habían decidido irse sin mí. La noche anterior no se había mencionado nada sobre la hora de salida. Mi hijo solo había dicho que el viaje sería corto y que hablaríamos más por la mañana. No hubo conversación por la mañana. Solo se oyó el sonido de la puerta principal quedándose en silencio antes de que saliera el sol, un sonido que debí confundir con el viento. Me preparé una taza de té. Aunque el sabor era amargo en mi boca, mis manos se movían automáticamente, echando joyas en la tetera, vertiendo el agua, pero mi mente seguía dando vueltas a la misma pregunta. ¿Por qué me habían dejado atrás sin siquiera la cortesía de un adiós? Volví a mirar las sillas, las mismas sillas de madera en las que había servido innumerables desayunos, escuchado innumerables historias y dado innumerables consejos que ahora nadie parecía recordar. Sobre la encimera había una joya de papel doblada. Mi corazón dio un salto al pensar que podría ser una nota explicándolo todo. Pero cuando la abrí, vi que no era más que la lista de tareas del jardín que habíamos comentado la semana anterior. Plantar tomates en el bancal norte. Quitar las malas hierbas de la hilera del fondo. Regar 2 veces al día si hace calor. Las palabras bien podrían haber sido instrucciones para mantenerme ocupada mientras ellos disfrutaban de sus vacaciones. Salí y miré el jardín, medio labrado y a la espera. La tierra era fértil y estaba lista, el tipo de suelo que prometía una buena cosecha si se cuidaba adecuadamente. Sin embargo, en lugar de sentir la alegría que solía sentir al comienzo de la temporada de siembra, sentí un vacío que se apoderó de mí. El jardín siempre había sido un espacio compartido, un lugar donde el trabajo y la conversación fluían juntos. Ahora parecía una tarea más para alguien tan poco importante como para ser olvidado a la hora de hacer planes. Volví a la mesa vacía de la cocina y me senté. El tic-tac del reloj era el único sonido en la habitación. Me di cuenta de que, en sus mentes, mi lugar estaba allí, cuidando la granja, manteniendo todo en orden, mientras ellos exploraban la costa entre risas, marisco y brisa marina. Habían decidido por mí sin mi consentimiento. Envolví mis manos alrededor de la taza de té caliente y miré por la ventana, dejando que la traición se apoderara de mí. Esto era más que quedarse atrás. Era ser descartada. Y en ese momento de silencio, supe que algo en mí había cambiado. Cuando regresaron del viaje, el aire de la casa estaba cargado de cosas no dichas. Me había preparado para algún tipo de explicación, tal vez incluso una disculpa, pero lo que recibí fue una frase casual que se me clavó en lo más profundo del pecho. Mi hijo me miró con una sonrisa despreocupada y dijo: «Pensamos que estarías ocupada». Esas 5 palabras quedaron suspendidas entre nosotros, aparentemente inofensivas, pero cargadas de significado. Ocupada, como si mis días estuvieran tan llenos de tareas que me fuera imposible unirme a ellos, como si el jardín y la granja fueran el centro de mi existencia. Habían decidido que mi lugar estaba allí, cuidando las hileras de verduras y arreglando las balas, mientras ellos se bañaban en el mar y paseaban por el paseo marítimo.
La forma en que lo dijo fue casi alegre, como si esperara que yo asintiera y estuviera de acuerdo, como si que me dejaran fuera lo normal. Me quedé en la cocina, con las manos apoyadas en el borde de la encimera, y sentí como un lento ardor se extendía por mi cuerpo. No se trataba solo del viaje. Se trataba de que me hicieran sentir pequeña, de que me colocaran en un rincón de la vida donde mi papel era servir y mantener, sin participar nunca ni ser tenida en cuenta. La verdad era que podía haber dejado el jardín durante unos días, podía haber plantado más tarde o haber pedido a alguien que regara las plantas. Nunca me lo pidieron, nunca me dieron la oportunidad de decidir. Pensé en todas las veces que había reorganizado mi vida por ellos. Las noches que me quedé hasta tarde cocinando para las reuniones. Las mañanas que me levanté antes del amanecer para ayudarles a cumplir con sus horarios. Los fines de semana que renuncié para que ellos pudieran hacer recados o tomarse un descanso. Mi ajetreo siempre había estado al servicio de su comodidad, pero ahora se utilizaba como excusa para excluirme. El resto de la tarde sus historias sobre la costa flotaban por las habitaciones. Escuché sobre las quenas de mariscos, los recorridos panorámicos, el sonido de las olas por la noche. La esposa de Mijillo se desplazaba por su teléfono, mostrando fotos de puestas de sol y caras sonrientes, mientras su madre comentaba sobre las pintorescas tiendas que habían visitado. Cada detalle era como una pequeña piedra que se lanzaba contra mi pecho, y sentía como el peso aumentaba con cada risa y cada recuerdo entrañable. Me quedé calada, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que mi silencio resonaría más fuerte que cualquier palabra dura. Si pensaban que había estado demasiado ocupada para su viaje, les dejaría creer que estaba demasiado ocupada para sus intentos de pasar por alto lo que habían hecho. De repente mi trabajo en el jardín se volvió más deliberado. Me dediqué a ello, no por obligación, sino como un escudo. Cada mala hierba arrancada y cada semilla plantada era una elección para mantener mis pensamientos para mí. Esa noche, cuando la cocina volvió a quedar en silencio, me senté a la misma mesa que habían dejado vacía antes de su viaje. Pensamos que estarías ocupada, susurré a la habitación, probando las palabras. Sonaban pequeñas en mi boca, pero sabía que la verdad era más grande. Me habían subestimado, y al hacerlo, me habían dado la primera pieza de mi determinación. No iba a enfrentarme a ellos ahora, esperaría, y dejaría que mi respuesta madurara a su debido tiempo, como el jardín de fuera. A la mañana siguiente, sus palabras aún resonaban en mi mente. Pensábamos que estarías ocupada. Salí con los guantes de jardinería en la mano, sintiendo el peso de lo que me habían dejado. El aire era fresco y la tierra olía a la lluvia ligera de la noche anterior. El jardín se extendía ante mí en hileras a medio terminar, un recordatorio tácito del papel que creían que debía cumplir sin cuestionar. El banca al norte estaba solo parcialmente labrada, con la tierra apelmazada y desigual. Una bolsa de patatas para semilla estaba sin abrir junto a la vala. Las plántulas de tomate seguían en sus bandejas, con las hojas ligeramente rizadas por haber esperado demasiado para ser plantadas. Cada tarea sin terminar contaba la misma historia. Habían planeado su viaje sabiendo perfectamente que yo me quedaría para terminar el trabajo, como si fuera mi deber. Me arrodillé en la tierra y empecé a removerla con la azada. El movimiento me resultaba familiar, casi relajante, pero aquella mañana tenía un significado diferente. Cada vuelta que daba a la tierra me recordaba que mi presencia allí se daba por sentada. No me lo pidieron, no me invitaron, simplemente me asignaron este espacio sin decir una palabra. Mientras trabajaba, el sol subía y me calentaba la espalda. Los imaginé en ese mismo momento, tal vez sentados en una cafetería junto al mar, riendo mientras tomaban café y pasteles, mientras yo empuñaba la azada por la tierra. Casi podía oír sus voces, ligeras y despreocupadas, ajenas a la conciencia de cómo su ausencia se había apoderado de mí. Las malas hierbas eran densas en la hilera más lejana, aferrándose obstinadamente al suelo. Las arranqué una a una, agarrando las raíces con los dedos hasta que cedieron. En otro momento, esto podría haber sido satisfactorio. Ese día, me pareció simbólico. Cada mala hierba que arrancaba parecía un pequeño trozo de resentimiento que sacaba a la luz, exponiéndolo tal y como era. Al mediodía, hice una pausa para beber agua y ver cómo iba. Los parterres estaban tomando forma, las hileras limpias y listas para plantar. Entonces me di cuenta de que el jardín, como mi vida,
Era algo que siempre había mantenido en orden, incluso cuando los demás dejaban su parte sin hacker. Yo era la que se aseguraba de que todo estuviera cuidado, la que mantenía todo en crecimiento, la que llenaba los huecos sin cuellarme. Ese patrón se había aceptado durante tanto tiempo que ya nadie lo notaba. Una brisa sopló por el campo, trayendo el aroma de las lilas junto a la vala. Me quedé allí un momento, dejando que la tranquilidad me envolviera. Pensé en la cosecha que llegaría dentro de unos meses y en cómo la disfrutarían sin pensar en el trabajo que había costado. La verdad era que podría haberme negado a hackearlo, podría haber dejado el jardín sin terminar, pero cuidarlo era tan importante para mí como para ellos. Me agaché de nuevo para plantar las plantulas de tomate, apretando suavemente la tierra alrededor de cada talo. Era mi trabajo, sí, pero también era mi espacio. Y a medida que las hileras se iban llenando de verde, supe que el jardín se convertiría en algo más que una tarea que me habían dejado. Sería el terreno tranquilo donde prepararía mi propia respuesta al hecho de haber sido abandonada. El jardín estaba por fin en orden. Las hileras de plantones estaban perfectamente alineadas en su sitio, con la tierra oscura y húmeda por el riego de la tarde. Me apoyé en la azada un momento para recuperar el aliento y dejé que mi mirada se perdiera en el trabajo que había realizado. Sentía la tranquila satisfacción del trabajo bien hecho, pero debajo había algo más profundo, algo que no era solo el hecho de haber plantado. Provenía de las palabras que habían permanecido en mi corazón desde el día anterior. Pensábamos que estarías ocupada. Mientras estaba allí de pie, mi mente se remontó a otra cocina, la de mi infancia. Mi madre estaba de pie junto al fregadero, lavando los platos, con las manos moviéndose con firmeza en el agua caliente. Yo era entonces una joven llena de ganas de complacer, dispuesta a satisfacer las necesidades de los demás sin dudarlo. Ella se secó las manos, se volvió hacia mí y me dijo algo que hasta ahora no había entendido del todo. Nunca les dejes olvidar tu valor, me dijo. El día que lo hagas, empezarán a creer que nunca valiste nada. Recuerdo que asentí con la cabeza pensando que lo entendía. Pero la juventud tiene la capacidad de hacernos creer que el amor es suficiente para protegernos, que nuestro valor es obvio para aquellos a quienes queremos. Años más tarde, mientras estaba en el jardín que me habían dejado para que lo cuidara mientras se iban a la costa, finalmente comprendí la profundidad de su advertencia. El valor no es solo un sentimiento. Es una verdad que debemos recordar a los demás, una y otra vez, a través de nuestra forma de vivir y de negarnos a ser ignorados. Cuando aceptamos en silencio que nos dejen de lado, enseñamos a los demás que es aceptable hacerlo. No me defendí cuando hicieron planes sin mí, ni siquiera pregunté por qué no me habían invitado. Simplemente hice el trabajo que me quedaba, porque era lo que siempre había hecho. La voz de mi madre resonaba en mi mente mientras caminaba por las hileras del jardín. Ella había vivido su vida con una fuerza tranquila, nunca ruidosa ni exigente, pero siempre firme en lo que aceptaba y lo que no. Me di cuenta de que había perdido esa firmeza con los años. Me había vuelto demasiado dispuesta a aceptar cualquier espacio que me dieran, en lugar de reclamar el espacio que me merecía. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina y me serví una taza de té. El vapor se elevaba en espirales y yo lo miraba, pensando en lo fácil que es para la gente olvidar el valor de una mujer cuando ella deja de recordárselo. Mi hijo y su esposa no habían tenido la intención de herirme, pero su desconsideración había revelado algo que ya no podía ignorar. Entonces supe que la advertencia de mi madre no se refería solo a protegerme de la crueldad. Se trataba de protegerme de la erosión, del lento desgaste del valor a los ojos de los demás. Y mientras sorbía mi té, decidí que no dejaría pasar otra temporada sin recordarles exactamente quién era y lo que valía. La advertencia de mi madre permaneció en mi mente mucho tiempo después de aquella noche en la mesa de la cocina. Me envolvía los pensamientos mientras pasaban los días, cuidando el jardín y ocupándome de las pequeñas tareas de la granja. Podría haber entrado en la habitación de mi hijo a la mañana siguiente y haberle hecho las preguntas que me oprimían el pecho. ¿Por qué te fuiste sin mí? No se te ocurrió que quería ir, pero las palabras no salieron de mi boca. Decidí que no les enfrentaría. Todavía no. En cambio, me impuse una semana de silencio. No era el tipo de silencio que se produce cuando se evita a alguien por mezquindad. Era deliberado y mesurado, un espacio que creé para observar, pensar y reunir fuerzas. Respondía a sus preguntas cuando me hablaban, pero mis respuestas eran breves y frías.
Escuchaba sus conversaciones sobre el viaje sin intervenir. Si se daban cuenta de mi silencio, no decían nada. Los primeros días fueron los más difíciles. Cada vez que los veía reírse de algo en sus teléfonos o compartir bromas privadas sobre sus aventuras en la costa, se me encogía el pecho. Quería interrumpirlos con mi dolor, hacerles ver cómo sus decisiones me habían herido, pero cada vez recordaba la voz de mi madre diciéndome que nunca les dejara olvidar mi valor. Las palabras pronunciadas demasiado rápido pueden ignorarse. El silencio, sin embargo, tiene una forma de hacerse notar. Mientras mantenía la distancia, me di cuenta de que prestaba más atención al jardín. Las plántulas habían empezado a echar raíces y se veían los primeros signos de crecimiento. Noté la fuerza de los talos y la forma en que las hojas se volvían hacia la luz. Me llamó la atención que las personas no somos tan diferentes. Nos inclinamos hacia lo que nos nutre. Nos marchitamos cuando nos descuidan. Mi semana de silencio fue mi forma de inclinarme hacia mi propia luz, de no derramarme donde no se valoraba. Al cuarto día, empezaron a buscarme con más frecuencia. Mi hijo se detuvo en el jardín para preguntarme si necesitaba ayuda. Aunque por la mirada que le eché a los parteres vi que no tenía intención de coger una azada, su mujer me ofreció té por la tarde, un gesto que me pareció más un hábito que un gesto de cariño. Acepté ambas cosas con palabras educadas, pero no di nada más. No estaba preparada. Al final de la semana, me di cuenta de que el silencio había hecho algo importante. Me había dado espacio para pensar sin el ruido de la defensiva o la discusión. Ya no quería arremeter contra nadie. Quería seguir adelante con intención. La confrontación llegaría, pero sería en mis términos y en mi momento. Por ahora, seguiría cuidando el jardín y cuidándome a mí misma, dejando que ambos crecieran lo suficiente como para soportar lo que viniera después. Pasó la semana de silencio y me acostumbré a un ritmo que parecía casi meditativo. Cada mañana salía al jardín antes de que saliera el sol, cuando el aire aún estaba fresco y húmedo por la noche. Noté cómo cambiaba el tiempo día a día y empecé a ver partes de mí misma reflejadas en esos cambios. Una mañana, unas nubes pesadas cubrían los campos y el cielo era de un gris apagado que hacía que el mundo pareciera más tranquilo de lo habitual. El jardín parecía apagado bajo esa luz, con colores tenues, como si también se estuviera conteniendo. Yo sentía la misma pesadez en mi interior. Mi silencio seguía intacto, pero debajo había un peso. Un dolor lento que aún no había encontrado su liberación. 2 días después se levantó el viento. Se movía entre las hileras de plántulas, doblándolas pero sin romperlas. Observé cómo se balanceaban las plantas, con sus raíces agarradas al suelo, y pensé en cómo me había doblado a lo largo de los años para adaptarme a los demás. Había sido flexible, había aguantado, pero nunca había soltado la tierra que me anclaba. Esa revelación se instaló en mi pecho como algo sólido y firme. Cuando llegó la lluvia, cayó con un ritmo constante y pausado. Las gotas golpeaban las hojas y oscurecían la tierra, y yo me quedé bajo el alero observando cómo se empapaba. El agua era necesaria para el crecimiento, pero durante un rato hizo que el jardín pareciera casi derrotado, con las hojas pesadas y caídas. Yo también entendía ese sentimiento. Había habido momentos en mi vida en los que las cosas que debían ayudarme me resultaban pesadas en ese momento, cuando el peso de la responsabilidad o el cuidado parecía demasiado, pero el jardín me recordaba que esos momentos pasan y que lo que se nutre vuelve a crecer. Luego llegó una mañana tan brillante y clara que parecía una página en blanco. El aire era cálido y la luz inundaba el jardín, dando vida a los colores. Yo también me sentía más ligera, aunque aún no había hablado de lo que había pasado. Mi silencio ya no era solo para contenerme, se había convertido en un espacio para la claridad. Empecé a ver que mi respuesta al abandono no tenía por qué ser ruidosa para ser poderosa. Cada cambio en el tiempo parecía reflejar un cambio en mí. El jardín crecía a pesar de las tormentas, los días grises y el calor. Se adaptaba. Encontraba formas de seguir buscando la luz. Mientras me arrodillaba para arrancar las malas hierbas y revisar las plántulas, me di cuenta de que yo estaba haciendo lo mismo. Me cuidaba a mí misma con el mismo cuidado con el que cuidaba las plantas, dando a mi corazón la misma paciencia y protección. Al final de esa semana, supe que el jardín era más que una tarea para mantenerme ocupada. Se había convertido en un espejo que me mostraba que mi valor no había disminuido por su ausencia y que mis raíces, como las de las plantas, eran más profundas de lo que ellos podían ver.
El jardín me había dado una sensación de calma, pero esa calma se puso a prueba la tarde en que abrí mi teléfono. Estaba sentada en la sala con una taza de té, la luz del sol se derramaba sobre la alfombra, cuando apareció una notificación. Era la última publicación de mi nuera. Por costumbre, la abrí. La primera foto era de ellos de pie en un muelle soleado, con el océano extendiéndose detrás de ellos en perfectos tonos de azul. Mi hijillo tenía el brazo alrededor de sus hombros, ambos sonriendo con la tranquilidad que da estar lejos de las responsabilidades. Su madre estaba al otro lado, sosteniendo un helado, con los ojos ocultos tras unas grandes gafas de sol. El pie de foto decía: creando recuerdos en la costa. Pasé por el resto de las imágenes. Había fotos de platos de marisco repletos de gambas y ostras, fotos de ellos riendo en un barco, con el pelo al viento, un video de mi hijillo lanzando piedras a la orilla mientras la risa de su mujer se oía detrás de la cámara. Cada imagen era como un recordatorio deliberado del lugar que habían elegido para estar y del lugar en el que habían decidido dejarme. Al principio, me dije a mí misma que era algo inofensivo, que las publicaciones no iban dirigidas a mí. Pero, a medida que seguía desplazándome, la verdad se hizo más evidente. No eran solo instantáneas de unas vacaciones, eran un desfile de momentos de los que yo había sido excluida. Las sonrisas, las bromas privadas, las comidas compartidas. Todo había sucedido sin pensar en cómo me sentiría yo viéndolo desde fuera. Dejé el teléfono, pero las imágenes permanecieron en mi mente. No era solo que se hubieran ido sin mí, era que lo habían celebrado tan abiertamente, como si mi ausencia no mereciera una pausa en su alegría. Los imaginé subiendo las fotos por la noche, sentados juntos y decidiendo qué recuerdos mostrar. Mi nombre no había formado parte de esas conversaciones. Esa noche no pude dormir. Me tumbé en la cama, mirando al techo, con el resplandor de mi teléfono aún rondando los confines de mis pensamientos. Me di cuenta de que eso era parte del motivo por el que mi madre me había advertido que nunca dejara que los demás olvidaran mi valor. El mundo se apresura a llenar sus marcos con quienes están presentes y se apresura igual a olvidar a quienes no lo están. A la mañana siguiente, decidí que no volvería a mirar sus actualizaciones, no porque quisiera fingir que no había pasado nada, sino porque no quería darles la satisfacción de mi silencio. Podían presumir de su viaje a la costa ante quien quisiera verlo. Mi atención, mi presencia y mis reacciones eran mías y ya no las daría gratis. Cuando salí al jardín ese día, sentí el cambio. Su viaje podía ser el escenario de su alegría, pero mi vida seguía siendo mía. No competiría por un lugar en sus fotos, crearía las mías propias. Mantuve mi palabra y dejé de mirar sus actualizaciones, pero las imágenes que ya había visto permanecieron en mi mente. Aparecían en momentos de tranquilidad, como invitados no deseados. Esa tarde, me preparé una taza de té pensando que el ritual familiar me tranquilizaría. La tetera silbó, las joyas se infusionaron y el aroma inundó la cocina. Debería haber sido reconfortante, pero cuando vertí el té en mi taza favorita, el calor de mis manos se sintió vacío. Di el primer sorbo y lo noté inmediatamente. El té era el mismo de siempre, pero sabía diferente, amargo, no por las joyas, sino por el dolor en mi pecho. Me senté a la mesa y dejé que la quietud de la casa me envolviera. No se oía el murmullo de las conversaciones en otra habitación, ni pasos cruzando el suelo, ni interrupciones familiares. Solo el silencio y la certeza de que mi familia estaba en otro lugar, compartiendo momentos de los que habían decidido que yo no formara parte. Era una extraña sensación de soledad. No estaba sola en el mundo. Tenía amigos, vecinos y gente a la que podía llamar si necesitaba compañía. Pero ser excluida por tu propia familia es mucho más doloroso. Te dice que las personas que deberían haberte querido allí decidieron dejarte fuera. Esa verdad es más difícil de tragar que cualquier té amargo. Pensé en las cenas que había preparado para ellos, los cumpleaños que había planeado, las noches que me había quedado despierta esperando a que llegaran a casa sanos y salvos. Esos momentos habían sido mi forma de demostrarles mi amor. Sin embargo, parecía que el amor no siempre garantizaba la inclusión. Mi lugar en sus vidas estaba asegurado cuando me necesitaban, pero era opcional cuando no era así. El té se enfrió en mi taza mientras mis pensamientos divagaban. Los imaginé en una cafetería junto al mar, riendo juntos mientras tomaban sus tazas. La imagen me dolió, no porque ellos fueran felices, sino porque a mí no se me había dado la oportunidad de compartirla.
La felicidad es más ligera cuando se comparte, pero la suya me había sido negada. Terminé el té aunque ya no me reconfortaba. A veces nos tragamos lo desagradable porque dejarlo sin terminar solo hace que perdure más tiempo. Mientras enjuagaba la taza y la colocaba en el estante, me di cuenta de que esta soledad no me quebraría, me enseñaría. Hay una fuerza que crece en el silencio después de haber sido excluido, una resiliencia que proviene de saber que no te dejarás definir por la decisión de otra persona de excluirte. Esa noche me quedé de pie junto a la ventana de la cocina viendo cómo se desvanecía la última luz sobre el jardín. El amargor del té había desaparecido, pero la lección permanecía. Mi valor no dependía de sus invitaciones, y mi vida no se detendría esperando su aprobación. La lección de aquella taza de té amargo permaneció conmigo a la mañana siguiente, cuando salí al jardín. El aire era fresco y la tierra estaba fría bajo mis manos mientras preparaba la siguiente hilera para plantar. Había decidido sembrar más lechugas y zanahorias, cultivos que madurarían de forma silenciosa y constante, muy parecidos a los pensamientos que se formaban en mi mente. Hay algo en el trabajo repetitivo que libera la mente para divagar. Mientras presionaba cada semilla contra la tierra, me sorprendí pensando menos en lo que había pasado y más en lo que haría a continuación. La exclusión aún dolía, pero ya no se sentía como una herida abierta. Se estaba convirtiendo en un punto de claridad, un recordatorio de cómo me habían visto y cómo quería que me vieran en el futuro. Con cada puñado de semillas, imaginaba un cambio en mi forma de comportarme con ellos. Se acabó aceptar con entusiasmo todas las tareas, se acabó aceptar en silencio los planes que se hacían sin mí. No iba a enfadarme ni a exigir explicaciones. En su lugar dejaría que mis acciones hablaran por mí. Al igual que las semillas crecen en silencio hasta que su presencia es imposible de ignorar, yo tomaría decisiones que cambiarían el equilibrio sin levantar la voz. El sol subía y me calentaba la espalda. Cubrí las hileras con tierra, presionándola suavemente, y pensé en todas las veces que había estado disponible sin preguntar. La disponibilidad se había convertido en mi norma y me había hecho fácil de pasar por alto. Si daban por sentado que siempre estaría allí cuidando el jardín, tal vez era hora de demostrarles que mi vida tenía ramas más allá de esas hileras. El trabajo era constante y sin prisas. Até las plantas jóvenes de tomate, recorté los primeros brotes de malas hierbas y me detuve para beber agua fresca de una jarra. Mis manos estaban ocupadas, pero mi mente trazaba un rumbo tranquilo. No había satisfacción en la confrontación por sí misma. La satisfacción más profunda vendría de crear una vida en la que sus decisiones no pudieran disminuirme, en la que no tuviera que esperar a que me incluyeran para sentirme valorada. Al mediodía, todas las semillas estaban en su sitio y la tierra estaba a la nada, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, bajo esa superficie tranquila, había comenzado el crecimiento. Yo sentía lo mismo en mi interior. Nadie podía verlo todavía, pero mis planes estaban echando raíces. Sería paciente y cuidaría tanto del jardín como de mis intenciones hasta que estuvieran listas para mostrarse. Mientras dejaba a un lado las herramientas y contemplaba las hileras ordenadas, sentí una gran determinación. El trabajo silencioso puede encerrar las verdades más rotundas. Y muy pronto, tanto el jardín como mis decisiones hablarían por sí mismos. 2 días después de plantar las últimas semillas, estaba en el jardín temprano, arrancando malas hierbas del parterre norte, cuando oí el ruido de un coche que se acercaba por el camino de entrada. Me levanté y me limpié la tierra de las manos, protegiéndome los ojos con la mano mientras veía aparecer un viejo sedán azul que me resultaba familiar. Mi corazón se alegró incluso antes de reconocer los rostros que había dentro. Eran Margaret y Helen, 2 amigas que conocía desde los 20 años. Nos habíamos conocido en la iglesia hacía años. Habíamos criado a nuestros hijos más o menos al mismo tiempo y habíamos compartido más tazas de té de las que podía contar. La vida nos había separado y nos había llevado a seguir rutinas diferentes, pero siempre encontrábamos la manera de volver a estar juntas cuando era importante. Salieron del coche con unas cestas. La de Margaret estaba llena de pan casero y tarros de mermelada, y la de Helen, de hierbas frescas de su propio jardín. Pensamos en darte una sorpresa, dijo Helen con una amplia y sincera sonrisa. La calidez de su voz era como el sol rompiendo entre las nubes. Nos sentamos a la mesa del porche, donde el aroma del pan se mezclaba con el dulce olor de las lilas cercanas. La conversación fluyó con facilidad, tocando temas como las noticias del pueblo, recuerdos compartidos y risas suaves.
No me preguntaron por el viaje al que no me habían invitado. No era necesario. Los verdaderos amigos pueden leer lo que no se dice. Después de un rato, Margaret se inclinó hacia mí y me dijo: siempre has sido la fuerte. Pero fuerte no significa sola. Sus palabras resonaron en el silencio que nos separaba y sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Ellas me veían, no como alguien abandonada, sino como alguien por quien merecía la pena estar allí. Caminamos juntas por el jardín y les mostré las hileras que había plantado. Helen se arrodilló para admirar los brotes de zanahorias que empezaban a asomar por la tierra. Es precioso, dijo. Has puesto mucho de ti misma en este lugar. Me di cuenta de que tenía razón, no solo sobre el jardín, sino sobre la vida que había construido allí. A medida que avanzaba la tarde, me encontré sonriendo con más facilidad. El dolor de la exclusión seguía allí, pero se suavizó al recordar que no estaba tan solo como ellos pensaban. Mi valor no dependía de las decisiones de un grupo de personas. Se reflejaba en los rostros de aquellos que habían venido a verme simplemente porque querían. Cuando finalmente se marcharon, con las cestas vacías, me quedé en la entrada viendo cómo su coche desaparecía por la carretera. La visita había sido algo insignificante, solo unas horas, pero me había dado algo importante. Me había recordado que en mi vida todavía había personas que me valoraban, y eso era algo que nadie podía quitarme. La tarde después de la visita de Margaret y Helen, estaba en la cocina cortando una de las varas de pan que me habían traído cuando sonó el teléfono. Miré la pantalla y vi el nombre de mi hijo. Por un momento, mi mano se quedó suspendida sobre el teléfono. En el pasado, habría contestado inmediatamente, sin importar lo que estuviera haciendo. Esta vez, dejé que sonara. El sonido resonó en la silenciosa cocina. Cada tono era una pequeña prueba para mi determinación. Dejé el pan a un lado y me serví un vaso de agua, moviéndome deliberadamente sin prisas. El timbre se detuvo y, casi inmediatamente, apareció una notificación, una llamada perdida. No había ningún mensaje de voz. Me lo imaginé con el teléfono en la mano, preguntándose por qué no había contestado. No es que no tuviera nada que decir. Tenía mucho que decir, pero contestar de inmediato habría sido demasiado fácil para él, demasiado parecido a volver a caer en los viejos hábitos en los que yo siempre estaba disponible. En cambio, quería que sintiera mi ausencia, aunque solo fuera por un rato. Quería que pensara en el silencio y en lo que podía significar. Levé mi agua al porche y me senté, dejando que el sol de la tarde me calentara la piel. El jardín se extendía ante mí con sus hileras verdes perfectamente alineadas, y pensé en la visita de mis amigos. Su presencia me había recordado algo importante. No era impotente en esta situación. Podía elegir cómo y cuándo prestarles atención, y podía decidir no hacerlo cuando lo necesitara. El teléfono volvió a vibrar con un mensaje de texto. He intentado llamarte. ¿Estás bien? Leí las palabras 2 veces antes de dejar el teléfono en la mesita que tenía al lado. No responde. Todavía no. Sabía que probablemente se estaría preguntando si estaba enfadada o ocupada, o quizá ambas cosas. La verdad era que no era ninguna de las 2 cosas. Simplemente había decidido que ya no iba a regalar mi tiempo y mi energía de forma automática. Durante el resto de la noche, mantuve el teléfono a la vista, pero no lo toqué. Preparé la cena, regué el jardín y leí algunos capítulos de un libro que llevaba tiempo queriendo terminar. El teléfono permaneció en silencio y no sentí la necesidad de romperlo. Cuando me fui a la cama, me di cuenta de que no responder me había aportado algo que no esperaba. Me había recordado que los límites no siempre tienen que anunciarse. A veces se pueden establecer en silencio y su presencia se nota sin necesidad de decir una sola palabra. No contestar la llamada no era un castigo para él. Era una forma de enseñarme a mí misma que no necesitaba estar constantemente localizable para ser una buena madre. A la mañana siguiente, el teléfono estaba sobre la encimera de la cocina, sin tocar. Lo vi allí mientras me ataba las botas y me dirigía al jardín. El aire era fresco, de ese tipo de frescor que te despierta por completo, y el cielo estaba pálido con la luz del amanecer. Cogí la azada y empecé a trabajar en las hileras más alejadas, donde la tierra se había endurecido. Al principio, el suelo se resistía, pero empujé la joya más profundamente, rompiendo los terones hasta que la tierra se aflojó bajo mis manos. Había un ritmo, un movimiento constante que coincidía con los pensamientos que pasaban por mi mente. La llamada sin respuesta de mi hijo aún persistía,
pero en lugar de sentirme inquieta, me sentía centrada. El silencio no había creado distancia en mí, había creado espacio para pensar, para respirar y para decidir mis próximos pasos sin apresurarme a llenar el aire con explicaciones. Mientras trabajaba, pensaba en lo mucho que la tierra y yo teníamos en común. Ambos teníamos capas, algunas endurecidas con el tiempo, otras blandas y listas para un nuevo crecimiento. Cavar más profundo significaba descubrir lo que yacía bajo la superficie, las partes que no se veían a simple vista. En el jardín, esto significaba encontrar tierra fértil escondida bajo la corteza. En mí misma, significaba encontrar una fuerza que no sabía que tenía. Hice una pausa para arrancar una mala hierba rebelde, con raíces gruesas y enredadas muy por debajo de la superficie. Me costó esfuerzo, pero cuando finalmente cedió, sentí una pequeña oleada de satisfacción. Entonces comprendí que algunas cosas deben eliminarse por completo para que las plantas puedan prosperar. Lo mismo ocurría conmigo. Tendría que deshacerme de los hábitos y las expectativas que me habían mantenido en el mismo lugar durante tanto tiempo. El sol se elevó más, calentando las hileras a medida que avanzaba. Tenía las manos sucias y me dolía un poco la espalda, pero seguí adelante. Cada golpe de la azada, cada punado de tierra removida, era como una declaración. No estaba estancada, no era impotente. Estaba trabajando en algo importante, tanto en el jardín como en mi interior. Cuando finalmente paré para descansar, miré las hileras labradas y sentí un orgullo silencioso. La tierra estaba lista para nuevas plantaciones y yo estaba lista para lo que viniera después. La llamada sin respuesta, el silencio, los límites cuidadosamente trazados. Todo formaba parte de este proceso de profundizar. Abandoné el jardín aquella mañana con las uñas sucias y una sensación de estabilidad en el pecho. El trabajo había sido físico, pero el verdadero esfuerzo había sido interior. Había profundizado en la tierra y en mí misma, y en ambos lugares había encontrado lo mismo, espacio para que creciera algo más fuerte. Cuando volví del jardín esa tarde, la casa estaba llena del aroma de la tierra y el aire fresco que se adhería a mi ropa. Dejé las botas junto a la puerta y me lavé las manos en el fregadero, viendo cómo la tierra se desprendía en el agua. Cuando me sequé las manos y miré el teléfono que estaba sobre la encimera, vi que tenía un mensaje nuevo. Era de mi hijo. Hola mamá. Últimamente estás muy calada. He hecho algo. Las palabras eran breves, pero pude sentir la vacilación en ellas. No era su tono habitual. Había un cuidado, casi como si estuviera tanteando el terreno antes de dar un paso más. Me senté a la mesa y lo leí de nuevo. El silencio de la última semana había empezado claramente a hacérmela en sus pensamientos. Se preguntaba por qué no le había devuelto las llamadas, por qué mis respuestas habían sido menos frecuentes y más breves. La culpa, incluso en pequeñas dosis, tiene una forma de hacerse notar. Se filtra en estas preguntas tentativas, en las pausas entre las palabras. Por un momento, imaginé responder de inmediato, decirle exactamente lo que me había dolido. Pero entonces recordé la sensación de aquella mañana en el jardín, la fuerza que había descubierto mientras cavaba. Mis palabras llegarían cuando estuviera lista, no cuando él buscara aliviar su propio malestar. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y me serví un vaso de agua. Pensé en todos los años en los que siempre había sido yo quien tendía puentes, quien suavizaba los malentendidos antes de que tuvieran tiempo de crecer. Mi instinto era arreglar las cosas rápidamente, pero las soluciones rápidas a menudo dejaban las raíces intactas. Esta vez, quería que las raíces quedaran al descubierto. Su mensaje era la prueba de que mi ausencia se había notado. La prueba de que los límites que había establecido en silencio estaban empezando a cambiar la forma en que él me veía. Ya no era la madre que contestaba al instante o corría a tranquilizarlo cuando algo le preocupaba. Seguía siendo su madre, pero una madre que esperaba que se valorara su presencia, que no se diera por sentada. Mantuve el teléfono cerca durante el resto del día, pero no responde. Seguí con mis tareas, preparé la cena para mí y más tarde me senté en el porche a ver cómo el cielo se tornaba dorado y luego se sumía en la noche. El mensaje seguía sin respuesta, pero no sin leer. Sabía que habría más mensajes suyos. La culpa tiene la costumbre de llamar dos veces cuando no se responde al primer golpe. Cuando me acosté, no sentí ninguna prisa por resolver lo que se había puesto en marcha. Mi silencio había hablado por mí hasta ahora, y sospechaba que seguiría haciéndolo hasta que decidiera que era el momento adecuado para usar mi voz.
Al día siguiente del mensaje de mi hijo, me levanté temprano y salí antes de que el sol se hubiera levantado por completo. El aire era fresco y traía el ligero aroma de las flores que llegaba desde el huerto. Caminé lentamente por el patio, disfrutando de la tranquila belleza de la granja. Me llamó la atención lo mucho que había cambiado en las semanas desde que se habían ido de viaje. En su ausencia, el lugar había cobrado vida de una forma que ellos no habían podido ver. Las hileras del jardín estaban ahora frondosas, con los brotes creciendo cada día más altos. Las tomateras habían empezado a florecer, con pequeñas flores amarillas que prometían los frutos que vendrían. Las zanahorias mostraban unas joyas verdes y ordenadas, y las lechugas se habían llenado de crujientes capas. A lo largo de la vala, las lilas estaban en plena floración y su perfume se transportaba con la ligera brisa matinal. Me detuve para respirarlo, sintiendo una extraña mezcla de paz y orgullo. Sabía que no tenía ni idea de lo bonita que estaba ahora la granja. Se habían perdido el momento en que el huerto había pasado de ser ramas desnudas a una suave nube de blanco y rosa. No habían visto abrirse las primeras flores de fresa ni habían observado a las abejas moverse perezosamente de flor en flor. Eran momentos que no se podían capturar en una foto rápida ni describir completamente en un mensaje. Eran las recompensas silenciosas de estar presente, de cuidar algo día tras día. Mientras caminaba hacia el granero, pensé en cuántas veces habían pasado por alto esta belleza cuando estaban aquí. La granja siempre había sido mi dominio, el telón de fondo de sus vidas, más que el centro de atención. La veían como un lugar que simplemente seguiría existiendo, cuidado sin esfuerzo, mientras ellos entraban y salían a su antojo. Lo que no entendían era que cada flor y cada hilera de verduras eran el resultado de horas de trabajo, atención y paciencia. Su ausencia me había permitido ver la granja de otra manera, sin la distracción de intentar cumplir sus expectativas o satisfacer sus necesidades. Me había entregado más a esta tierra, y ella me había recompensado con creces. Las flores eran más brillantes, las plantas más sanas, el aire más rico con el aroma del crecimiento. Me di cuenta de que había estado tan ocupada atendiendo a las personas que a veces había descuidado el placer de cuidar el lugar en sí. Allí de pie a la luz del amanecer, no sentí la necesidad de contarles lo que se habían perdido. Hay bellezas que no es necesario compartir con quienes no las aprecian. Me bastaba con haberlas visto, con haber estado allí para contemplarlas. La granja había florecido en su ausencia, y yo también, cada uno de nosotros prosperando en silencio en el espacio que habían dejado atrás. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la paz y las personas? 2 días después de mi tranquilo paseo matutino por la granja en flor, mi hijo apareció en la puerta de la cocina a última hora de la tarde. Tenía esa sonrisa cautelosa que pone la gente cuando intenta arreglar algo sin hablar directamente de ello. En la mano llevaba una pequeña bolsa de la compra, con la parte superior doblada con cuidado. «Estábamos pensando», comenzó, dejando la bolsa sobre la encimera, «que quizá podrías venir a cenar mañana por la noche. Solo nosotros. Podemos cocinar juntos, como solíamos hacer, para compensar que no pudimos verte en el viaje». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, para compensar que no pudimos verte, como si una simple cena pudiera compensar la decisión que habían tomado de dejarme atrás. Mantuve una expresión neutra, aunque por dentro sentí un cambio. Era la primera vez que me invitaban sin esperar que acudiera corriendo. Mi silencio y mi distancia anteriores habían empezado a hacerles dudar. Me desaté el delantal lentamente y eché un vistazo a la bolsa de la compra. Contenía pasta fresca y un bote de salsa, ambos comprados en la tienda, no caseros. Era un gesto sencillo, uno que probablemente pensaban que sería suficiente para ablandarme, pero recordé la advertencia de mi madre sobre el valor y la tranquila belleza que la granja había adquirido en su ausencia. No estaba dispuesta a dejarles creer que todo se podía arreglar con una comida rápida y unas palabras amables. «Gracias por la invitación», dije manteniendo un tono neutro, «pero mañana por la noche tengo planes». Eso fue todo lo que dije, sin explicaciones, sin disculpas. Vi el destello en su expresión, ese breve instante en el que la sorpresa y la incertidumbre se reflejaron en su rostro. Esperaba que aceptara sin dudarlo. Se recuperó rápidamente, asintiendo y diciendo que lo entendía, pero la pausa antes de sus palabras me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi negativa había alterado el patrón en el que habíamos vivido durante años. Después de que se marchara,
Salí al porche con una taza de té y observé cómo la luz cambiaba sobre los campos. No era que quisiera castigarlo, no se trataba de ira, se trataba de enseñar a través de la ausencia, demostrar que mi tiempo no era algo que se pudiera dar por sentado o reclamar sin pensarlo. Rechazar esa cena fue mi primer pequeño acto de venganza silenciosa, una forma de decirles que ya no podían dar por sentada mi presencia. A la mañana siguiente, volví al jardín como de costumbre, con el aire fresco y el olor de la tierra húmeda. Me sentía más ligera, no por haber rechazado la cena, sino por haber tomado una decisión por mí misma. Había tomado una decisión que honraba mi propio valor sin levantar la voz ni explicar mis razones, y en esa tranquila elección, sentí por primera vez el verdadero sabor de la libertad. El día después de rechazar la cena de reconciliación, mantuve mi ritmo habitual. Me levanté temprano, cuidé el jardín y realicé las tareas de la granja sin prisas. Dentro de la casa, la quietud era diferente. Ya no era solo el silencio de una habitación vacía. Era un silencio elegido, un espacio que había creado deliberadamente. Sabía que notarían mi ausencia en la cena. Habría una silla más en la mesa, un plato más que nunca se llenaría. Mi risa no estaría allí para suavizar las pausas incómodas. Mis manos no estarían allí para servir la comida o recoger los platos. Tendrían que sentarse con el espacio que yo había dejado vacío, y ese espacio diría más que yo con palabras. En el pasado, habría suavizado cualquier herida antes de que tuviera tiempo de formarse. Habría estado presente incluso si estuviera molesta, diciéndome a mí misma que era mejor mantener la paz que mantener una postura. Pero esta vez estaba aprendiendo que la paz que se consigue borrándote a ti mismo no es paz en absoluto. A veces la ausencia puede ser una forma de presencia, un recordatorio de que lo que aportas no se puede reemplazar fácilmente. A medida que pasaba la tarde, me encontré pensando en lo que podrían estar diciendo sin mi Ali. Quizás mantendrían una conversación ligera, fingiendo que todo estaba bien, o quizás habría preguntas sin respuesta flotando entre ellos. Imaginaba a mi hijo mirando la silla vacía, sintiendo un leve eco de las veces que había dado por sentada mi presencia. La tarde era cálida y decidí pasarla en el porche. El cielo se tinó de un color dorado intenso, que luego se suavizó en tonos rosados y lavanda. El aire traía el aroma de las lilas de la vala. Escuché el zumbido de los insectos, el suave susurro de las joyas y sentí una calma que provenía de saber que estaba exactamente donde debía estar. No me estaba escondiendo, simplemente estaba eligiendo no ir a donde antes no se había valorado mi valía. Cuando entré en casa, las estrellas habían empezado a aparecer. Me pregunté si ya habrían terminado de cenar, si la cocina también estaría en silencio. No miré el teléfono, no busqué mensajes. El silencio seguía hablando por mí, transmitiendo un mensaje que no necesitaba ser expresado. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, comprendí que el silencio no siempre es vacío. A veces está lleno, contiene todas las verdades que no estás preparado para expresar. Y cuando se utiliza con cuidado, puede hablar más alto que cualquier conversación. Mi ausencia esa noche había sido deliberada, y sabía que su eco perduraría. 2 días después de la cena a la que no asistí, mi teléfono vibró mientras estaba en el jardín regando las plantas de tomate. Lo saqué del bolsillo y vi un mensaje de la madre de mi nuera. Siempre habíamos sido educadas la una con la otra, pero nuestras conversaciones eran escasas y solían limitarse a las reuniones familiares. Al ver su nombre en la pantalla, dudé antes de abrirlo. Hola querida, comenzaba. Solo quería decirte que te echamos de menos la otra noche. Hubiera sido estupendo que hubieras venido. Espero que todo vaya bien. Quizá podamos tomar el té juntas pronto y charlar. Lo leí 2 veces fijándome en la cuidadosa elección de las palabras. No había mencionado el viaje ni el hecho de que me hubieran dejado atrás. En cambio se había centrado en la cena perdida, como si fuera lo único que nos separaba. Era un intento de suavizar las asperezas sin tocar las grietas más profundas. Apoyado en la vala, pensé en lo fácil que sería aceptar su propuesta. Podríamos quedar para tomar el té, intercambiar algunas frases corteses y dejar que el silencio se tragara el verdadero problema. Era el camino más cómodo, el que mantenía a todos sonrientes sin que nada cambiara realmente. Pero la comodidad ya no era mi objetivo. Escribí una respuesta breve, educada pero distante. Gracias por tu mensaje. He estado ocupada con la granja. Ya veremos lo del té en algún momento. Lo releí antes de enviarlo.
asegurándome de que no revelaba nada. Quería que sintiera mi reserva, que entendiera que no todas las heridas se pueden curar con una bebida caliente y un tono suave. Después de enviar el mensaje, dejé el teléfono y volví a las plantas. El agua brillaba en sus joyas y la tierra se oscurecía bajo el chorro constante. El trabajo me ayudó a centrarme y me recordó que el crecimiento lleva tiempo y no se puede apresurar solo para que los demás se sientan cómodos. Más tarde, esa noche, imaginé que él leía mi respuesta. Quizás lo interpretaría como una forma amable de negarme a fingir que todo iba bien. Quizás se lo pasaría a su hija, que a su vez se lo pasaría a mi hijo. En cualquier caso, sabía que el mensaje llegaría a quien debía llegar. Esa noche me acosté sin sentirme culpable. No había sido grosera, pero tampoco había abierto la puerta a una reconciliación fácil. Algunas cosas requieren algo más que suavizar las cosas, requieren reconocimiento, y hasta que eso ocurriera, mantendría la distancia. El mensaje de mi suegra había sido un intento de pasar por alto lo que había ocurrido. Mi respuesta había sido un recordatorio de que no se puede pulir toda la superficie hasta que los cimientos estén bien. Después de enviar el mensaje a la madre de mi nuera, dejé el teléfono sobre la mesa y me alejé de él. Sabía que pronto leería mis palabras y no quería participar en la avalancha de respuestas o explicaciones que podrían seguir. Mi elección del tono había sido intencionada. Me había mantenido educada pero distante, el tipo de respuesta que no daba pie a malinterpretaciones, pero que tampoco dejaba nada que rebatir. En el pasado, quizá habría escrito algo más cálido, llenando los huecos con palabras tranquilizadoras para evitar incomodidades. Esta vez, no estaba dispuesta a dar el primer paso para tranquilizarles cuando había sido yo la que se había quedado fuera de sus planes. El mensaje que envié era breve, objetivo y sin adornos. Era mi forma de mantener el control. No estaba cerrando la puerta, pero tampoco la estaba dejando abierta de par en par. La belleza de una respuesta educada pero distante es que no puede considerarse grosera. No hay palabras duras que se puedan repetir en voz baja más tarde, ni acusaciones que defender. Sin embargo, la distancia es inequívoca. Envía una señal silenciosa de que las cosas han cambiado, que la antigua familiaridad ha sido sustituida por la cautela. A medida que avanzaba la tarde, volví a mi trabajo en la granja. Arreglé la vala cerca del huerto, disfrutando del ritmo de la tarea. Cada clavo que clavaba me parecía que reforzaba los límites que había empezado a establecer en mi vida. La vala no estaba destinada a excluir completamente a nadie, pero marcaba una línea clara, al igual que mi respuesta. Más tarde vi que ella había enviado una respuesta sencilla. Lo entiendo. Cuídate. Me quedé mirando esas palabras durante un momento, preguntándome si realmente lo entendía o si era simplemente la forma más fácil de terminar la conversación. En cualquier caso, no tenía ganas de insistir. El silencio que siguió me venía bien. Esa noche, preparé una taza de té y me senté junto a la ventana, contemplando cómo se desvanecía la última luz sobre el jardín. Pensé en lo fácil que es para la gente intentar suavizar el dolor con gestos rápidos y en lo a menudo que les dejamos hacerlo. Esta vez, había decidido no hacerlo. Al mantener mi respuesta comedida, había conservado la ventaja sin provocar un conflicto abierto. Me tranquilizaba saber que no me había visto envuelta en una conversación para la que no estaba preparada. Podía tomarme mi tiempo y, cuando finalmente decidiera hablar abiertamente, sería porque había elegido el momento, no porque me hubieran empujado a ello. Por ahora la distancia cortés era suficiente. Me daba espacio para pensar y, lo que es más importante, espacio para seguir viviendo según mis propios términos. El jardín había llegado al punto de la temporada en que daba generosamente. Los tomates colgaban pesados de las plantas, con la piel caliente por el sol. Las zanahorias estaban listas para ser arrancadas, con sus hojas meciéndose suavemente con la brisa. Cestas de judías, pepinos y calabazas llenaban el porche. Al ver la abundancia que se extendía ante mí, supe exactamente lo que quería hacer. Esa mañana empecé a hacer llamadas, no a mi hijo ni a su mujer, sino a las personas que habían acudido a mí sin dudarlo. Margaret y Helen eran las primeras de la lista, seguidas de algunos vecinos que me habían ayudado a lo largo de los años y algunos viejos amigos del pueblo que siempre habían estado dispuestos a echar una mano. Mi invitación era sencilla: venid el sábado, no traigáis nada, solo vuestra presencia. Yo me encargo del resto. La noticia se difundió rápidamente y, al final del día,
Tenía una docena de personas confirmadas. Había algo satisfactorio en planear una reunión para celebrar el trabajo que había dedicado a la granja y compartirlo solo con aquellos que me apreciaban. Nadie estaría allí por obligación, nadie estaría allí porque se esperaba. Todos los que invité querían venir. El sábado amaneció cálido y soleado. Puse las mesas en el porche, las cubrí con manteles sencillos y coloqué en el centro jarrones con flores del jardín. El aire se llenó del aroma del pan recién hecho, las verduras asadas y las hierbas aromáticas recogidas esa misma mañana. Las risas comenzaron pronto, mucho antes de que se sirviera la comida, cuando los invitados llegaron con nada más que su buen humor. Comimos despacio, charlando y pasando los platos de uno a otro. La gente admiraba el jardín, pedía consejos para cultivar tomates y se maravillaba de la dulzura de las zanahorias. Cada cumplido era como un bálsamo, un recordatorio de que mi trabajo se apreciaba y se valoraba. No hubo silencios incómodos ni cortesías forzadas. El ambiente era distendido y auténtico, ese tipo de calidez que se crea cuando todos están contentos de estar allí. En un momento dado, mientras observaba a mis amigos y vecinos disfrutar, pensé en los asientos vacíos que habrían ocupado si hubiera decidido invitar a mi hijo y a su esposa. Imaginaba lo diferente que habría sido el ambiente con ellos allí, el peso de la tensión tácita tirando de los bordes de cada conversación. No invitarles había sido la decisión correcta. Mi ausencia en su quena lo decía todo, pero también lo decía la suya en la mía. Cuando el sol comenzó a ponerse, con el cielo resplandeciendo en tonos naranjas y rosados, saqué unas porciones de tarta hecha con las primeras manzanas del huerto. Nos quedamos disfrutando del postre y de los últimos rayos del día. No sentí culpa alguna por quien estaba allí y quien no. Era una celebración para aquellos que habían acudido por mí de una forma que importaba. Esa noche, después de que se marchara el último invitado y se recogieran las mesas, me quedé en el porche y respiré la tranquilidad. La abundancia de la granja se había compartido con personas que me apreciaban y me di cuenta, esa era la cosecha más dulce de todas. 2 días después de la reunión, estaba barriendo el porche cuando el coche de mi hijo entró en el camino de entrada. Apoyé la escoba contra la pared y esperé a que saliera, con la mirada recorriendo el porche. Las mesas habían desaparecido, pero aún quedaban algunos jarrones con flores en la barandilla, con los últimos capulos del fin de semana. Los vio inmediatamente. ¿Has tenido invitados?, preguntó, subiendo al porche. Su tono era informal, pero sus ojos decían otra cosa. Pasaron de los jarrones a la pila de platos de tarta vacíos que esperaban a ser recogidos. Sí, respondí simplemente. Amigos del pueblo, Margaret y Helen, algunos vecinos. Mantuve la voz firme, sin dar pie a disculpas ni explicaciones. La verdad era bastante clara, y desde que quedara entre nosotros, él asintió lentamente, vallando la mirada por un momento antes de volver a encontrar la mía. Había algo en sus ojos que no había visto antes. No era ira, ni exactamente arrepentimiento, pero tenía el peso de la comprensión. Pude ver el momento en que se dio cuenta de que él y su esposa no habían formado parte de esas risas, esas conversaciones o la comida compartida. No me apresuré a llenar el silencio. Quería que se quedara con él, igual que yo me había quedado con el silencio de su viaje a la costa. Quería que se imaginara la mesa llena, las sonrisas, las historias, y que supiera que todo eso había sucedido sin él. ¿Qué tal?, preguntó finalmente, con voz más suave. Estuvo encantador, responde, mirándolo a los ojos. El jardín nos dio más que suficiente para compartir. Todo el mundo parecía estar disfrutando. Sonreí levemente, no por crueldad, sino porque la verdad de aquella noche aún me reconfortaba. Él miró hacia el jardín, contemplando las hileras verdes, las pesadas enredaderas y las cestas que esperaban a ser clasificadas. Casi podía ver los pensamientos que cruzaban su mente. Quizás imaginaba la comida sobre la mesa, la gente reunida a su alrededor, la luz del atardecer sobre el porche. Hubo otra pausa, esta vez más larga. Noté que quería decir algo, tal vez incluso preguntar por qué no lo habían invitado. Pero no lo hizo. En cambio, asintió levemente y dijo: me alegro de que todo haya salido bien. Cuando se marchó, vi desaparecer el coche por la carretera y sentí una tranquila satisfacción. No era la satisfacción de la venganza, sino del equilibrio. Había visto la vida que continuaba sin él, una vida plena y cálida, compartida con quienes la valoraban. Esa mirada en su rostro había dicho más que cualquier argumento.
Me decía que él entendía, al menos en parte, que algo había cambiado, y yo sabía, mientras volvía a mi tarea de barrer, que no sería yo quien lo cambiara. 3 días después de su inesperada visita, mi teléfono vibró con un mensaje de mi hijo. Era más largo de lo habitual, un bloque de palabras en lugar de las breves líneas que solía enviar. Lo abrí lentamente, leyendo cada frase con atención. Decía que lamentaba haberme dejado atrás cuando se fueron a la costa. Admitió que había sido una imprudencia y que no había pensado en cómo me haría sentir. Escribió que me echaban de menos en la cena y que las cosas no habían sido lo mismo sin mí. Lo leí 2 veces antes de dejar el teléfono. La disculpa estaba allí, pero no sentí el alivio que antes habría sentido. En el pasado, lo habría aceptado al instante, ansiosa por cerrar la brecha y restablecer la paz. Esta vez me quedé quieta. Las palabras son fáciles, el cambio es más difícil. Salí y caminé por el jardín, dejando que el mensaje se asentara en mi mente. Los tomates maduraban rápidamente, las judías estaban listas para otra cosecha. La granja me había enseñado que el crecimiento no se puede apresurar, por mucho que se desee. Lo mismo ocurría aquí. Una disculpa es solo el primer brote que rompe la tierra, que se convierta en algo duradero depende de lo que venga después. Al mediodía, decidí que no respondería de inmediato. Quería que sintiera el peso de la espera, que entendiera que recuperar mi confianza no era algo automático. Un simple mensaje no podía deshacer la decisión que habían tomado, ni borrar los días que había pasado sola, trabajando y pensando mientras ellos se divertían en otros lugares. A la tarde siguiente, llegó otro mensaje. De verdad quiero arreglar las cosas, mamá. Dime qué puedo hacer. Esta vez sonreí levemente. Preguntar qué se podía hacer era mejor que darlo por sentado. Aún así, me contuve. Ganarse el regreso significa demostrarlo, no solo decirlo. Quería ver si el esfuerzo llegaría sin que yo le diera un mapa a seguir. Por las tardes, me sentaba en el porche y veía cómo se desvanecía la luz, recordando la advertencia de mi madre sobre el valor. Tenía razón. Cuando aceptas demasiado poco y demasiado rápido, la gente deja de ver tu valor real. Mantenerme firme en mi silencio no era un castigo. Era un recordatorio de que mi presencia era algo que debía valorarse, no darse por sentado. Pasó una semana antes de que finalmente respondiera. Le dije que había recibido sus mensajes y que apreciaba la disculpa. No lo invité a venir, no sugerí una reunión. Simplemente reconocí sus palabras y dejé el resto en sus manos. Si realmente quería arreglar las cosas, lo vería con el tiempo. Mientras dejaba el teléfono a un lado, sentí una tranquila certeza. Tendrían que ganarse mi confianza de nuevo, y esta vez no se lo pondría fácil. Después de enviar mi breve respuesta a su disculpa, me senté a la mesa de la cocina con un cuaderno y un bolígrafo. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj, y me encontré pensando en todos los años que había pasado sin establecer expectativas claras sobre cómo quería que me trataran. Había creído que el amor y los lazos familiares eran suficientes para garantizar el respeto, pero la vida me había demostrado que, sin límites, incluso las relaciones más cercanas pueden caer en patrones de dar y recibir. Empecé a escribir, no una carta a nadie, sino una serie de promesas a mí misma. La primera era sencilla. Ya no reorganizaría mi vida para adaptarme a planes de última hora que no me tenían en cuenta desde el principio. Si no se pensaba en mí en la fase de planificación, no me apresuraría a encallar después. La segunda era que no explicaría ni justificaría cada decisión que tomara sobre mi tiempo. Mi vida era mía y mis decisiones no necesitaban aprobación para ser válidas. La tercera frontera era más difícil de definir, pero quizás la más importante. No permitiría que mi valor se midiera por lo que podía hacer por los demás. Durante demasiado tiempo, había aceptado que mi valor residía en las comidas que cocinaba, los jardines que cuidaba y la forma en que facilitaba las cosas a los que me rodeaban. Esos actos de cuidado formaban parte de mí, pero no eran la suma de mi identidad. Quería que me vieran como una persona completa, no solo como la ayuda en segundo plano. En los días siguientes, puse en práctica estos límites de forma discreta. Cuando mi hijo me envió un mensaje para preguntarme si podía cuidar de su perro durante el fin de semana, le dije que ya tenía planes. Era cierto, pero incluso si no lo hubiera sido, sabía que no habría aceptado sin que me lo pidieran con suficiente antelación. Cuando mi nuera me envió un mensaje sugiriendo que, a cenar esa noche, decliné la invitación educadamente. No di explicaciones y no me sentí culpable.
Cada vez que me atrevía a poner límites, sentía un pequeño pero constante cambio en mi interior. No se trataba de crear distancia por el simple hecho de hackearlo, se trataba de enseñarles, y enseñarme a mí misma, que mi tiempo y mi presencia tenían valor. Cuando decidía decir que sí, era porque realmente quería, no porque me sintiera presionada u obligada. Una noche mientras cerraba el cuaderno y lo volvía a colocar en la estantería, miré hacia el jardín. Las hileras se mantenían firmes y ordenadas, cada planta tenía espacio para crecer sin estar apretullada. Así era como tenía que ser mi vida. Los límites no eran muros destinados a mantener alejada a la gente. Eran los espacios que me permitían crecer, prosperar y ser plenamente yo misma sin que me eclipsaran. Y a partir de ahora, serían innegociables. Podía sentir, de una manera que antes no podía, que no se trataba de egoísmo. Era la administración de mi propia vida. Las semanas después de establecer mis nuevos límites se sintieron diferentes de una manera que no podía ignorar. Lo noté primero por las mañanas, cuando el mundo aún estaba medio dormido y el sol aún no había salido por el horizonte. El aire a esa hora era fresco y limpio, y traía un ligero aroma a tierra y hierba. Salía al exterior y sentía la quietud envolverme, solo rota por el canto de un gallo lejano o el suave susurro de las joyas. La granja me recibía con su ritmo familiar. Un ritmo que había estado allí mucho antes de esta temporada de dolor y que permanecería mucho después. El huerto era un reflejo tranquilo de esa constancia. Las hileras de hortalizas se extendían rectas y fuertes, con las joyas brillando por el rocío de la mañana. El huerto, cargado de promesas, parecía casi vibrar con vida. Los pájaros revoloteaban entre los árboles y sus cantos se entrelazaban en el tejido del día. Este mismo lugar que me habían dejado para cuidar sola, se había convertido en mi refugio. Al principio, sentía el peso del trabajo como una carga que me habían impuesto injustamente. Ahora lo veía como lo que realmente era, el regalo de un espacio, el regalo de la propiedad, el regalo de algo que era completamente mío. Empecé a ver la granja no solo como un trabajo, sino como mi fortaleza. Era el espacio donde marcaba mi propio ritmo. Tomaba mis propias decisiones y veía los resultados tangibles de mi cuidado. Cada flor que florecía y cada verdura que maduraba eran la prueba viviente de que podía crear algo hermoso incluso en ausencia de aquellos que una vez me habían hecho sentir pequeña o ignorada. Aquí mis esfuerzos nunca eran menospreciados. Aquí los resultados de mi trabajo eran claros, innegables y totalmente míos. Por las tardes, recorría el perímetro de la propiedad, con las botas pisando suavemente los caminos desgastados, revisando las balas y deteniéndome para escuchar el susurro del viento entre los árboles. Había consuelo en esas rutinas. La granja no me pedía nada más que el trabajo honesto de mis manos. No exigía que demostrara mi valía, ni cuestionaba mi presencia. Me acogía sin juzgarme todos los días. Trabajar la tierra se convirtió en mi forma de desenredar los pensamientos que a veces se enredaban en mi mente. Podía pasar horas con las manos en la tierra, arrancando malas hierbas, plantando o simplemente removiendo la tierra, y cuando me levantaba, la pesadez que había llevado conmigo se sentía más ligera. Había paz en la forma en que la tierra respondía con honestidad. Si la regabas, la cuidabas, crecía. Si la descuidabas, se notaba. Las personas eran mucho más complicadas, pero la tierra nunca mentía. Las tardes eran mis favoritas. La luz dorada se extendía por los campos, suavizando cada borde y pintando la tierra con una calidez que parecía instalarse en mi pecho. Me sentaba en el porche con una taza de té, observando cómo las largas sombras se deslizaban sobre la hierba. El aire se enfriaba, las primeras estrellas asomaban a través de la luz que se desvanecía y sentía una profunda quietud arraigarse en mi interior. Las paredes de mi fortaleza no eran de piedra ni de madera. Estaban construidas con la fuerza tranquila que había ido acumulando cada día. Con el tiempo me di cuenta de la ironía. Me habían dejado aquí pensando que era una especie de castigo, una señal de que mi lugar estaba solo en un segundo plano. Sin embargo, al intentar marginarme, me habían dado el espacio perfecto para verme a mí misma con más claridad. Cuanto más abrazaba la paz que encontraba aquí, menos poder tenían sus decisiones sobre mí. La granja era mía, mi lugar seguro, mi fortaleza, mi santuario. Y en su quietud, no solo había encontrado paz, sino también un nuevo y inquebrantable tipo de poder. Los primeros signos del otoño se colaron silenciosamente, casi tímidos al principio. Los días seguían siendo luminosos y cálidos,
Pero por las mañanas temprano, el aire tenía una nueva frescura. Me sorprendió un amanecer cuando salí con una taza de té en la mano y vi una ligera niebla que se arremolinaba sobre el huerto. Las joyas en el extremo más alejado de la propiedad estaban cambiando, algunas teñidas de oro, otras con puntas de un rollo intenso y tranquilo. Era como si la tierra misma se estuviera preparando para respirar profundamente. El ritmo de la granja me había ayudado a superar la parte más dura del dolor. Cuando la estación comenzó a cambiar, el agudo dolor de haber sido abandonada se había transformado en algo más suave, como una piedra moldeada por el agua corriente. El recuerdo seguía allí, pero ya no me golpeaba de forma inesperada. El tiempo había embotado su filo, pero en su lugar, mi determinación había adquirido un peso más firme y pesado. No solo había soportado los meses desde que se marcharon, había construido una vida en ellos. Pasaba los días con más estabilidad de la que podría haber imaginado en aquellas primeras semanas. El jardín, que ahora se acercaba al apogeo de su abundancia, parecía reflejar esa estabilidad. Los tomates colgaban pesados de las enredaderas, las judías se curvaban en generosos racimos y las manzanas del huerto se hinchaban de color. Cada mañana, al revisar las hileras, veía en las plantas la misma verdad que estaba viviendo. El crecimiento lleva tiempo, pero siempre llega cuando se cuida con fidelidad. Las personas que más me importaban se habían quedado cerca durante el verano, y esos lazos solo se habían profundizado. Margaret y Helen seguían legando con pan recién hecho o con una cálida conversación. Los vecinos se detenían para ayudar con las tareas más pesadas o para intercambiar frascos de conservas. Estas conexiones eran sencillas, basadas en el respeto mutuo y el cariño genuino, y se entrelazaban en mis días de una manera que hacía que la ausencia de los demás se sintiera menor. A veces, mientras caminaba por los límites de la propiedad, me preguntaba si se daban cuenta de lo que había cambiado. Quizás creían que el tiempo me desgastaría, que al final volvería a mis viejos hábitos, agradecida por el lugar que habían decidido darme, pero el tiempo no me había desgastado, me había convertido en alguien más fuerte. La mujer que ahora cuidaba esta tierra no era la misma que habían dejado atrás en primavera. Había momentos, al observar el cambio de estación, en los que sentía una sensación casi física de transición dentro de mí. La granja se preparaba para su descanso, pero yo me preparaba para algo completamente diferente. La cosecha que se avecinaba sería abundante y sería mía, no solo en cuanto a productos, sino también en cuanto a la paz que había cultivado. Mi vida ya no dependía de sus invitaciones ni de su aprobación. A medida que los días se acortaban, mis rutinas se volvían más deliberadas. Me levantaba más temprano, encendía la estufa y dejaba que el calor se filtrara en la tranquila cocina antes de salir a trabajar. Las mañanas eran frescas ahora, y la niebla se quedaba más tiempo. Encontré belleza en ese velo, en la forma en que suavizaba los contornos de los árboles y hacía que incluso los caminos familiares parecieran nuevos. Me recordaba que la claridad no siempre llega de golpe. A veces emerge lentamente, como una figura que camina hacia ti a través de la niebla. El huerto exigía más atención a medida que la fruta alcanzaba su madurez. Llenaba cestas con manzanas, cuya piel era fresca y suave al tacto, y las alineaba en el porche para clasificarlas más tarde. Algunas las guardaba para hacer tartas, otras las reservaba para hacer sidra y otras las regalaba. Regalar me producía satisfacción. No era un intento de ganarme el favor o recuperar el afecto de nadie. Era simplemente compartir la abundancia, un gesto basado en la alegría y no en el miedo a perder algo. En el interior las estanterías se llenaban de tarros de conservas de verduras, cuyos colores resaltaban bajo la tenue luz de la despensa. Cada tarro era un silencioso recordatorio de que no solo había mantenido la granja en funcionamiento, sino que lo había hecho bien. No había aplausos ni reconocimientos formales, pero no los necesitaba. La prueba estaba en cada cosecha, en cada comida preparada con lo que mis manos habían cultivado. Algunas tardes, cruzaba las valas y subía a la colina que dominaba la propiedad. Desde allí podía ver toda la extensión de tierra, las hileras de cultivos, el huerto, la casa con la cálida luz que se derramaba por la ventana de la cocina. Me humillaba pensar que todo aquello me había parecido demasiado en su día. Ahora me parecía el tamaño perfecto para la vida que quería. Me encallaba como ningún papel cuidadosamente seleccionado en su mundo había hecho nunca. Pronto llegaría el invierno y con él un ritmo más lento.
La tierra descansaría, los árboles se desnudarían y yo tendría más tiempo para sentarme con mis pensamientos. Daba la bienvenida a esa estación tanto como a la cosecha. Ya no había miedo en la quietud. Ahora entendía que la quietud no era la ausencia de vida, era el espacio donde las raíces se profundizaban. El viaje desde la primavera hasta ese momento había sido más que una simple supervivencia. Había sido una tranquila reivindicación de mi propia vida, una pequeña elección tras otra. Había salido de su sombra sin siquiera quererlo al principio, simplemente ocupándome de lo que tenía delante. Y ahora, al borde de otra estación, veía claramente que no tenía intención de dar un paso atrás. Las tardes se volvían más frescas, la luz más suave, bañando la tierra en una bruma dorada que parecía alargar el tiempo. Me sentaba en el porche, observando cómo el viento se movía entre los árboles, y sentía como una certeza se apoderaba de mí. Mi valor nunca había dependido de sus decisiones, y mi felicidad no necesitaba negociarse. La granja me había enseñado que las estaciones cambian, estés preparado o no, y que en ese cambio siempre hay una oportunidad para hacer crecer algo nuevo. Cuando el primer frío se instaló en el aire, lo supe con absoluta claridad. Este ya no era el lugar donde me habían dejado. Este era el lugar que había reclamado, reconstruido y llenado con mi propia fuerza. Y a medida que avanzaba el otoño, me sentía preparada, no solo para la estación que se avecinaba, sino para el resto de mi vida según mis propios términos. La primera helada llegó en una mañana tan tranquila que parecía que la granja contenía la respiración. La hierba brillaba bajo una fina capa de hielo y el jardín, ahora en sus últimos días antes del descanso invernal, lucía en silencio su corona plateada. Salí al exterior, con las botas crujiendo sobre el suelo helado, y contemplé lo que había sido todo mi mundo durante los últimos meses. Filas de hortalizas cubiertas con mantilo, cajas de manzanas y tarros de conservas alineados en el almacén, lena apilada ordenadamente junto al granero. Todo en su sitio, listo para el frío que se avecinaba. Fue en ese momento cuando comprendí que había ganado, no en el sentido en que la gente suele hablar de ganar, sin declaraciones triunfales, sin necesidad de demostrar mi punto de vista en voz alta, sino en el sentido que realmente importa. Me habían dejado aquí en primavera, creyendo que se dirigían hacia algo mejor mientras yo me quedaba atrás para hacer el trabajo. Pensaban que pasaría el verano deseando haberme ido con ellos. En cambio, lo había pasado construyendo algo que nunca podrían quitarme. Esta victoria no había nacido en un gran momento. Se había forjado con pequeñas decisiones deliberadas. Decidir no contestar el teléfono de inmediato. Decidir a quién acogía en mi casa y a quién no. Decidir dedicar mi energía a las personas y los lugares que me daban algo a cambio, en lugar de a aquellos que solo me quitaban. Poco a poco, día a día, había recuperado partes de mí misma que ni siquiera sabía que había perdido. La granja era la prueba más clara de ello. Cada cesta de la cosecha contaba la historia de mi perseverancia. Cada tarro helado en la estantería contenía más que comida, contenía horas de mi trabajo, mi cuidado, mi concentración. Era una vida que había construido sin su ayuda ni su permiso, y era más rica que cualquier cosa que hubiera podido imaginar en aquellos primeros días difíciles después de que se marcharan. Una tarde mi hijo se presentó sin avisar. Se quedó un buen rato en el patio, contemplando los ordenados parterres y las cajas de productos listos para entregar a los vecinos. «Has hecho mucho aquí», dijo finalmente. Su voz era más baja de lo habitual, como si estuviera viendo algo que no esperaba. Solo sonreí dejando que el silencio se prolongara. No necesitaba recordarle el día en que se marcharon ni los meses que siguieron. La prueba estaba delante de él y sabía que podía verla. Mi vida no se había detenido en su ausencia, se había expandido. Y en esa expansión estaba la respuesta más clara que podía darle. Después de que se marchara, me senté en el porche a ver cómo el cielo pasaba del dorado al azul intenso. Pensé en cómo, al principio, había creído que necesitaba que ellos vieran mi valor para que importara. Ahora sabía que no era así. Mi valor nunca había dependido de su reconocimiento. Siempre había estado allí, esperando a que lo reclamara por completo. Lo más dulce de mi victoria fue que no requirió nada de ellos, ni su disculpa, ni su aprobación, ni siquiera su comprensión. Era mía, construida en silencio y cuidada con esmero. Era visible en la calma de mi voz, en la firmeza de mis pasos y en la alegría que encontraba en las cosas más sencillas del día.
Quizás nunca comprendieran la profundidad de lo que perdieron cuando decidieron dejarme fuera aquella primavera. Pero yo ya no necesitaba que lo hicieran. Mi vida era prueba suficiente. La granja había prosperado, yo había prosperado, y prosperar, había aprendido, es la forma más silenciosa e inquebrantable de venganza. Cuando cayó la noche y las estrellas comenzaron a salpicar el cielo, no sentí amargura, solo gratitud por cómo se había desarrollado la temporada. El dolor me había llevado hasta Ali, a la paz, a la fuerza, a una vida de la que me sentía orgulloso. Cerré la puerta detrás de mí y sonreí para mis adentros. La victoria era mía, y era más dulce que cualquier cosa que pudieran quitarme llamas. La victoria sabe mucho mejor cuando se sirve en silencio. Me dejaron fuera, me apartaron y pensaron que me quedaría en mi sitio, pero convertí ese silencio en poder. La granja prosperó, y yo también. Puede que nunca comprendan lo que perdieron, pero yo sé exactamente lo que gané, y valía mucho más que su aprobación. Construí una vida basada en la paz, la fuerza y el respeto por mí misma, y nadie puede quitarme eso. Esto nunca se trató de venganza, como ellos podrían imaginar. Se trataba de demostrarme a mí misma que podía prosperar sin su aprobación. Esa es la verdadera victoria, la que no se puede deshacer. Esta historia puede haber terminado, pero el mensaje perdura. Para ver más momentos crudos y reales como este, haz clic a la izquierda y suscríbete para acompañar a más mujeres que están encontrando su fuerza. La sanación lleva tiempo, pero es posible.